Hola, ¿es posible que alguna vez te hayas preguntado por qué algunos fluidos parecen pesar tanto más que otros, incluso cuando ocupan exactamente el mismo espacio? O mejor aún, ¿por qué sentimos que la presión del agua nos aplaza con más fuerza a medida que nadamos hacia lo profundo? La respuesta a estas preguntas no es solo una curiosidad, está grabada en las leyes fundamentales de la física. Y hoy, como el grupo 2, vamos a desvelar el concepto que lo explica todo. Pero antes de entrar en fórmulas, hay que aclarar algo. La mecánica de fluidos se centra por definición en líquidos y gases, pero lo fascinante es cómo estos interactúan con el mundo sólido, ya sea el aire fluyendo sobre el ala de un avión o el agua moviéndose por una compleja red de tuberías. Estamos viendo una danza constante de fuerzas, presiones y viscosidad. Aunque parezcan mundos distintos, todos responden a los principios de la mecánica de medios continuos. Aquí es donde el peso específico se vuelve el protagonista. No es solo teoría de pizarrón, es la herramienta que nos permite diseñar tanques de almacenamiento masivos hasta gigantescas presas que contienen millones de toneladas de agua. En este video vamos a desglosar qué es realmente el peso específico, cómo se conecta con la densidad, y nuestro objetivo es que al terminar no solo entiendas en la definición, sino que veas la ingeniería de una forma completamente nueva. Mi nombre es Nelson Vázquez. Comenzamos con algunas definiciones. ¿Por qué no todo lo que ocupa el mismo espacio pesa igual? Imaginen que tienen un bloque de metal y un recipiente lleno de agua. Ambos ocupan el mismo espacio, pero claramente no se sienten igual. Para entender esto necesitamos hablar del peso específico. En la mecánica de fluidos definimos el peso específico como el peso de una sustancia por cada unidad de volumen que ocupa. Básicamente es la métrica que nos dice qué tan pesado se vuelve un fluido dependiendo del espacio que llena. Lo representamos con la letra griega gamma minúscula y matemáticamente es la relación simple entre el peso y el volumen. Pero aquí hay un detalle fascinante. A diferencia de otras propiedades, el peso específico tiene una dependencia absoluta con la gravedad. Como el peso es una fuerza, este valor va a cambiar ligeramente si estás en la cima del Everest o a nivel del mar. Ahora esto nos plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué decimos que la densidad es intrínseca pero el peso específico es circunstancial? La clave está en la materia. La densidad es masa sobre volumen. Y la masa es esencialmente la cantidad de cosas de átomos que tienes. No importa si llevas esos átomos a Marte o a la Luna, siguen siendo los mismos. Pero el peso específico es el peso por unidad de volumen. Y como el peso es una fuerza que depende de cuánto te jale el planeta hacia abajo, el peso específico está totalmente encadenado a la aceleración de gravedad de donde te encuentres. Si lo analizamos matemáticamente, la conexión es bastante elegante. Sabemos que la densidad es masa entre volumen, pero también sabemos que gracias a Newton, el peso es masa por gravedad. Si tomamos nuestra fórmula del peso específico, sustituimos el peso por esta equivalencia, llegamos a una de las expresiones más útiles de la física. El peso específico es simplemente la densidad multiplicada por la gravedad. ¿Y por qué nos importa esto en la vida real? Porque nos ayuda a predecir cómo un fluido va a interactuar con su entorno. Cuanto mayor sea el peso específico de un fluido, mayor será la fuerza que ejercerá sobre el fondo de un tanque, una tubería o una represa. Es en última instancia la medida de cuánta fuerza empuja el fluido hacia abajo, por el simple hecho de existir un campo gravitatorio. Hola, buenas, mi nombre es Raúl y una vez entendido los conceptos del peso específico podemos expresarlos de forma matemática para así trabajarlos en los problemas reales. El peso específico se calcula mediante la siguiente ecuación, la cual dice que el peso específico es la multiplicación de la densidad por la gravedad. Esta relación se puede entender también a partir de la definición de peso, el cual sabemos que el peso de un cuerpo es igual a su masa multiplicada por la gravedad. Y si bien ahora podemos expresar la masa en función de la densidad, donde masa es igual a la multiplicación de la densidad por el volumen. O de otra manera se puede decir
que el peso del cuerpo es igual a la multiplicación del tanto de la densidad como del volumen y de la gravedad. Estas ecuaciones nos permitirán calcular de manera directa el peso específico de cualquier fluido, siempre que conozcamos su densidad. Además, nos muestra que el peso específico no solo depende del material, sino también del valor de la gravedad, lo cual es clave en el análisis físico de los fluidos. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Lo dejo con mi compañero, el cual nos enseñará cómo ocupar las fórmulas en unos problemas. Les saluda Oscar Marroquín. Ahora con ejercicios vamos a ejemplificar la teoría sobre el peso específico. El primero nos dice una sustancia posee una masa de 4.8 kilogramos, la cual está dentro de un recipiente cuyo volumen interior es de 0.12 metros cúbicos. Determina el peso específico de la sustancia. En primer lugar, encontramos los datos. Ya tenemos acá la masa. Sabemos que esta masa tiene una gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado y el volumen de 0.12 metros cúbicos. También a considerar es la fórmula del peso específico, que está dado por la letra gamma, y esto es igual al peso sobre el volumen. Para encontrar el peso, sabemos que es representado por masa por gravedad. Esto es igual a 4.8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos da un resultado de 47.08 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Estas unidades son equivalentes a newton. Por ende, el peso viene dado por 47.08 newton. Ahora sí podemos sustituir en la fórmula del peso específico, cuando tenemos que peso es 47.08 newton entre el volumen, que es 0.12 metros cúbicos. Esto nos da un resultado de 392.33 newton sobre metros cúbicos. Mi nombre es Jaime Granados y vamos a realizar un experimento sobre el peso específico. Vamos a verlo. Para este experimento utilizaremos 4 botes de 35 ml cada uno. Uno con alcohol, aceite, agua común y agua con sal. Comenzaremos nuestro experimento con nuestro bote con alcohol. Al introducir el alcohol, vemos que flota con facilidad. Su peso específico es aproximadamente de 0.79 gramos fuerza por centímetro cúbico, siendo menor que el agua. Vamos a realizar una pequeña marca para tratar de notar dónde llega cada uno. Continuamos con el aceite. Tratamos de que el agua no se mueva demasiado. El aceite también se mantiene en la superficie, ya que su peso específico de 0.92 gramos fuerza por centímetro cúbico lo hace más ligero que el medio, y podemos notar que llega un poco más abajo. Continuamos con agua común. El bote con agua común presenta un equilibrio o flotabilidad neutra, pues su peso específico de 1 gramo fuerza por centímetro cúbico
es igual al agua en el que se sumerge. Vemos que está un poco más abajo, ya que trata de hacer equilibrio por el agua en el que está sumergido. Por último, agua con sal. Finalmente, observen que en el agua con sal, al aumentar la masa en el mismo volumen, su peso específico es casi 1.1 gramos fuerza por centímetro cúbico. Por esta razón, vence el empuje y se desplaza hacia el fondo. En conclusión, con este experimento demostramos que el peso específico es una propiedad que define si una sustancia se hunde o flota en un fluido. A mayor peso específico, mayor es la fuerza de atracción gravitatoria sobre el objeto. Como dato adicional, este mismo principio de densidades y pesos específicos se aplica, por ejemplo, en el mantenimiento de baterías de plomo ácido, donde se mide la densidad del electrolito para saber su estado de carga. Para finalizar, vamos a resumir los puntos más importantes que vimos en este video sobre el peso específico. Primero, entendimos que el peso específico es una propiedad física que nos indica cuánto pesa una sustancia por unidad de volumen. Es decir, nos ayuda a comprender qué tan pesado es un fluido en relación con el espacio que ocupa. También vimos que se representa con la letra gamma y que se puede expresar mediante la fórmula gamma es igual a W sobre V, donde W es el peso y V el volumen. Luego aprendimos que el peso específico está directamente relacionado con la densidad. A partir de esto, llegamos a una de las ecuaciones más importantes, donde gamma es igual a P por G, donde P es la densidad y G la gravedad. En un punto clave, a diferencia de la densidad, el peso específico sí depende de la gravedad. Esto significa que puede cambiar dependiendo del lugar donde nos encontremos, como por ejemplo en la Tierra o en otro planeta. Además, comprendimos que ese concepto tiene aplicaciones reales muy importantes, como el diseño de estructuras hidráulicas, tanques y sistemas donde intervienen fluidos. Por otro lado, en el experimento observamos cómo distintos fluidos, como el agua y el aceite, se organizan en capas, debido a sus diferentes pesos específicos que dan del más pesado en la parte inferior. En conclusión, el peso específico es una herramienta fundamental en la mecánica de fluidos, ya que nos permite analizar cómo los fluidos ejercen fuerza y cómo se comportan en diferentes condiciones. Muchas gracias por su atención.